Me atraviesa una certeza feroz al sentir la carta del trono ciego, porque no trae una caricia suave, trae una escena que pesa de verdad. Alguien que te subestimó, va a tener que mirar de frente el valor que intentó negar. Lo más fuerte no es solo la justicia que se está ordenando para ti, es que esa reparación toca dinero, respeto y posición, justo en una etapa donde quizá has seguido adelante por fuera, aunque por dentro aún quedaba una cuenta sin cerrar. Y esto conecta tanto con algo real, con noches en las que has repasado una conversación vieja, con ese gesto de desprecio que se quedó dentro, con la sensación de haber dado más de lo que recibiste, que cuesta no sentir que aquí se está nombrando una herida muy concreta. Veo cansancio acumulado, pero no un cansancio cualquiera, hablo de ese que nace cuando sigues cumpliendo, sigues trabajando, sigues respondiendo, y aún así alguien actúa como si lo tuyo fuese intercambiable, pequeño o fácil de reemplazar. Eso deja una marca rara, porque por momentos dudas de tu brillo, luego reaccionas, luego vuelves a dudar, como cuando terminas un día entero funcionando en automático, y al apagar el ruido sientes una mezcla de rabia, orgullo y silencio. Aquí no me hablan de un castigo teatral para nadie, me hablan de una corrección precisa, de una balanza que empieza a inclinarse hacia donde debía hace tiempo, y lo inquietante es que ya hay señales de ese giro, en detalles que quizá consideraste menores. Si quieres ver cómo quienes te frenaron, ahora se quedan atrás mientras tú avanzas sin límite, escribe en comentarios, nadie detiene mi éxito, regala tu like y quédate conmigo, porque lo que viene ahora es descomunal. Siento una presencia muy seria alrededor de tus esfuerzos, y la carta del puente dorado confirma que no has estado construyendo en vano, aunque más de una vez hayas pensado que avanzabas con peso extra, mientras otros recibían facilidades, aplausos o atajos. Esa diferencia que tanto dolió, esa en la que parecía que siempre te tocaba demostrar el doble, no fue una condena, fue un entrenamiento brutal, y ahora empieza a notarse porque tu manera de sostener, decidir y ver más lejos cambia el tablero. Quien antes te midió mal, quien pensó que ibas a cansarte, retirarte o aceptar migajas emocionales o materiales, todavía no entiende que estás entrando en una fase, donde ya no necesitas perseguir validación para convertirte en referencia. Aquí aparece una persona muy concreta, alguien que sonreía sin entregarse del todo, que sabía beneficiarse de tu capacidad, de tu paciencia o de tu entrega, y aún así mantenía una distancia calculada cuando tocaba reconocerte de verdad. No hace falta que esa persona sea una expareja, puede ser alguien del trabajo, un familiar, una amistad interesada, incluso alguien que solo aparecía cuando necesitaba consejo, apoyo o una salida rápida, dejando después un eco incómodo. Lo impresionante es que la carta de la máscara quieta no señala solo hipocresía, señala miedo, porque detrás de esa conducta había una certeza silenciosa, sabían que si te colocabas en tu sitio real, ya no podrían manejar la relación a su conveniencia. Y por eso la herida fue doble, porque no solo dolió lo que pasó, dolió también lo que no pasó, ese mensaje que no llegó, esa disculpa retenida, ese pago postergado, esa conversación donde esperabas verdad, y recibiste ambigüedad con una calma que casi daba más rabia. Hay recuerdos pequeños que aquí pesan mucho, más que una gran discusión, como cuando notaste una frialdad absurda, después de haber estado para esa persona en un momento delicado, o cuando intuiste que estaban hablando distinto de ti a tus espaldas. Esto no aparece para dejarte atrapado ahí, aparece porque tu intuición llevaba razón, en más cosas de las que te permitiste admitir, y aceptar eso cambia la forma en la que vas a recibir lo que se aproxima. La energía económica empieza a moverse de un modo que me gusta, no con un golpe vacío, sino con crecimiento visible, con puertas que se abren, cuando dejas de gastar fuerza intentando convencer a quienes no supieron verte. A veces la prosperidad no entra cuando te esfuerzas más, entra cuando por fin retiras tu talento, de escenarios donde solo servía para sostener a otros, y eso aquí está tomando una forma muy clara, casi inevitable aunque todavía no se vea completa. Veo una mejora ligada a reconocimiento, a cobro, a acuerdo, a trabajo mejor pagado o a una idea que deja de parecer lejana, y eso tiene relación directa con la caída del poder simbólico que ciertas personas tenían sobre tu ánimo. Porque sí, hubo un tiempo en que una sola reacción ajena podía desordenarte el día entero, una mirada seca, una respuesta tardía, una promesa aplazada, y tenías que recomponerte a solas, como quien recoge pedazos sin hacer ruido para no dar más explicaciones. Esa costumbre de resistir en silencio te hizo fuerte,
pero también te acostumbró a aguantar demasiado, y la lectura insiste en algo clave. La justicia que llega no premia aguante ciego, premia el momento exacto, en que decides no ofrecer más de lo que no está siendo honrado. Aquí la carta del faro de bronce me trae un detalle que merece atención. Alguien empieza a notar tu ausencia, tu distancia o tu cambio de actitud, y esa percepción va a descolocar más de lo que imaginas. No hablo solo de arrepentimiento emocional, hablo de consecuencias reales, porque cuando uno deja de estar disponible para ser usado, se revela de inmediato quién dependía de ese esfuerzo más de lo que quería admitir. Tal vez ya lo estás viendo en pequeñas escenas, un tono que cambia, una búsqueda más insistente, una propuesta que aparece cuando te notan menos accesible, un interés raro justo cuando empiezas a centrarte en tus asuntos. Ahí es donde mucha gente se confunde, piensa que el movimiento ajeno significa amor, respeto o admiración, y a veces lo que significa primero es pérdida de control, pero esa diferencia va a volverse decisiva para ti. Si quieres que cada golpe que recibiste se convierta en una ventaja real para ti, escribe en comentarios: convierto todo en oro, suscríbete ahora y continúa conmigo, porque lo que viene ahora cambia el juego. Veo también una reparación interna muy concreta, de esas que no se anuncian con palabras bonitas, sino con un gesto tan simple como levantarte un día, y notar que algo ya no te duele igual, que cierta persona ya no ocupa el centro de tu mente. Ese cambio parece pequeño, pero es una frontera enorme, porque cuando dejas de mendigar claridad, empiezas a generar valor, y el dinero responde mejor a una mente centrada, que a un corazón atrapado en preguntas sin respuesta. Lo más hermoso es que no se trata de endurecerte, se trata de afinar tu mirada, de reconocer cuando algo te nutre, cuando te drena, y cuando alguien vuelve no por amor al vínculo, sino porque empieza a ver lo que tú vales en otros ojos. Sigue creciendo una sensación extraña, porque mientras esta balanza se corrige, aparece una mezcla de alivio y desconfianza, casi como cuando por fin te deben una verdad, y no sabes si quieres escucharla o prefieres conservar la versión incompleta. Siento a una persona observando tus avances, con una inquietud que no sabe disimular del todo, y la carta del sello del alba deja un detalle delicado. Esa inquietud no nace solo de la culpa, nace también de una necesidad que toca dinero, imagen o acceso a algo que ya no está asegurado. Lo que cambia a partir de ahí no se queda en un gesto simbólico, porque cuando esa necesidad apriete un poco más, alguien va a tener que escoger entre seguir sosteniendo orgullo, o tocar una puerta que juró no necesitar. Escorpio, aquí la lectura se vuelve mucho más personal, porque ya no habla solo de justicia como idea, habla del instante en que ciertas conductas empiezan a encajar con recuerdos tuyos, con silencios raros, con frases sueltas, con cambios de trato que en su día parecieron casuales. Quizá has intentado justificar a alguien demasiadas veces, pensando que estaba saturado, confundido o pasando una etapa compleja, pero ahora veo que parte de ese comportamiento fue cálculo, no maldad pura, más bien un cálculo cobarde para mantener ventaja emocional o práctica. Y esto duele de un modo muy reconocible, porque no molesta solo haber sido usado, molesta entender que mientras tú cuidabas el vínculo la otra parte medía cuánto podía obtener sin exponerse de verdad. La carta del espejo sumergido trae una escena muy clara, una conversación antigua, o varias, donde la otra persona evitaba definir, evitaba comprometerse, evitaba dar nombre a lo que estaba haciendo, mientras salías de ahí con más carga y menos respuestas. Esa ambigüedad no fue torpeza inocente, fue una forma de conservar tu atención sin pagar el precio de la honestidad, y por eso durante días o semanas pudiste sentir esa incomodidad rara, como cuando relees un mensaje y notas un tono que antes no querías admitir. Ahora bien, aquí llega el giro que pone esto en otro nivel, porque lo que te hicieron no solo revela algo sobre esa persona, también señala el tamaño real del valor que veían en ti. Cuando alguien intenta retener sin comprometerse, cuando estira tiempos, cuando deja migas y vuelve justo en el momento exacto para no perderte del todo, no siempre lo hace porque no sabe lo que siente, muchas veces lo hace porque sí sabe lo que perdería. Veo una mezcla de dependencia y orgullo alrededor de ti, y eso explica por qué hubo acercamientos a medias, tanteos, miradas sostenidas, favores tardíos o mensajes, con un fondo que no terminaba de encajar con la superficie. En la vida cotidiana esto se siente mucho, se nota en quien tarda siglos en responder, y aún así aparece siempre que percibe tu distancia, en quien minimiza tus logros mientras pregunta demasiado por tu disponibilidad, en quien compite contigo sin admitirlo.
Aquí aparece otra presencia, alguien más discreto, quizá una persona cercana al entorno, que vio más de lo que dijo, y cuya actitud te pareció neutral, cuando en realidad estaba recogiendo información, comparando versiones o esperando que el tiempo mostrara solo lo que ahora empieza a verse. Esa persona no necesariamente jugó en tu contra, pero sí entendió antes que tú ciertas tensiones, y eso es importante porque confirma que no estabas imaginando nada, había corrientes soterradas alrededor de tu nombre, de tus decisiones y de tu lugar. No es raro que últimamente hayas sentido ganas de recortar conversaciones, de mirar menos hacia afuera y de proteger más tus planes, porque cuando el alma huele una falta de limpieza, empieza a cerrarse antes de tener pruebas. Si deseas que esta energía de victoria se expanda también en tu entorno más cercano, escribe en comentarios, todo se pone a mi favor, comparte este vídeo y sigue conmigo, porque lo que viene ahora rompe todo. La carta del juez dormido me remueve mucho, porque habla de una justicia aplazada, de algo que tardó tanto en girar que pudiste pensar que nunca iba a moverse, como cuando entregas un esfuerzo inmenso, y los frutos parecen caer siempre en manos ajenas. Pero este retraso tuvo una función incómoda y útil, te obligó a ver con quién estabas tratando, cuánto dabas por miedo a perder, y en qué áreas de tu vida seguías aceptando menos de lo que ya sabías merecer. Por eso el giro material que se marca no llega aislado, llega acompañado de una limpieza, una especie de selección natural, donde algunas personas quedan fuera de tu intimidad, de tus ideas o de tus próximos pasos. Esto se reconoce mucho en escenas pequeñas, más que en grandes dramas, como cuando compartes una buena noticia y alguien cambia el tema, o cuando por fin dices que no y notas un silencio cargado, o cuando recibes una propuesta, y ciertos nombres empiezan a moverse a tu alrededor, con una amabilidad repentina. Ese tipo de detalles da más información que 1000 discursos, porque revela quién celebraba tu luz y quién solo celebraba tener acceso a ella, y la lectura insiste en que estás aprendiendo a notar esa diferencia, sin necesidad de discutir con nadie. Cuanto más afinas ahí, más fácil se vuelve el dinero, porque dejas de desperdiciar recursos emocionales en sostener vínculos ambiguos, y tu energía creativa, laboral o estratégica empieza a rendir con otra fuerza. Veo también algo muy humano, esa parte de ti que todavía quiere una escena limpia, una explicación que ordene todo, una frase exacta que confirme por fin que no estabas pidiendo demasiado, que no era exageración tuya, que no fue imaginación ni orgullo herido. A veces uno no necesita volver con nadie, ni recuperar nada, solo necesita que la realidad deje de parecer borrosa, y precisamente por eso esta lectura se vuelve tan íntima, porque te está enseñando el dibujo entero, de una dinámica que llevaba tiempo partida. No obstante, hay un matiz que aún no se ha dicho del todo, porque esa persona que tanto te desordenó no solo te estaba evaluando a ti, también estaba librando una batalla interna, con su propia sensación de insuficiencia. Eso cambia bastante la interpretación, porque donde antes veías desinterés, ahora empiezo a sentir comparación, miedo a no estar a tu altura, inseguridad frente a tu capacidad para renacer, y salir adelante incluso con el corazón cansado. La carta del umbral de sal confirma esa mezcla incómoda. Querían tenerte cerca, pero también temían enfrentarse a lo que despiertas, porque contigo no basta con jugar, contigo tarde o temprano hay que mostrarse. Y ese es el punto donde muchas personas fallan, no porque no sientan, sino porque sienten demasiado, y no saben sostener el nivel de verdad que exige un vínculo contigo, especialmente cuando notan que además empiezas a crecer en lo económico. No te extrañes si en este tiempo, vuelves a recordar escenas que parecían inofensivas, y de pronto adquieren otro sentido, una invitación cancelada, un comentario sobre dinero, una broma con fondo de celos, una opinión tibia justo cuando estabas ilusionado con algo importante. Lo que parecía disperso empieza a formar una secuencia, y esa secuencia te da una mezcla extraña de alivio y vértigo, porque por fin se entiende algo, pero entenderlo también obliga a aceptar lo que no quisiste ver. Esto no llega para amargarte, llega para soltarte, para que no confundas nunca más la ambigüedad con profundidad, ni la espera con destino, ni la escasez ajena con medida de tu valor. Y hay una escena que sigue latiendo debajo de todo esto, casi como una confesión retenida, porque siento a alguien revisando mentalmente decisiones pasadas, errores de cálculo, frases que dijo por orgullo, y que ahora pesan más de la cuenta. Ese movimiento interior todavía no se traduce completo fuera, pero ya toca tu realidad en señales concretas, una búsqueda,
una referencia indirecta, una actitud menos altiva, incluso una necesidad creciente de volver a situarte en su mapa. Lo que más impacta es que ese reconocimiento no llega cuando te ve más disponible, llega cuando por fin percibe que podrías seguir avanzando sin mirar atrás, y esa percepción cambia la postura de una forma que resulta imposible ignorar. A veces alguien te subestima, habla de ti como si no fueras a lograr nada, y eso se te queda grabado. Si te ha pasado algo parecido, deja en comentarios, ahora me toca a mí, y sigue atento, porque lo que viene lo cambia todo. Escorpio, aquí la llama sube de golpe, porque la verdad central deja de ser una intuición borrosa y toma cuerpo. Esa persona, o ese entorno que te trató como recurso seguro, nunca pensó que ibas a reorganizar tu valor tan deprisa ni con tanta firmeza. Veo la carta del rey de ceniza, y no me habla de superioridad real, me habla de alguien que sostuvo poder prestado, autoridad apoyada en tu paciencia, en tu entrega o en tu capacidad para aguantar sin estallar. Cuando ese apoyo invisible se retira, queda expuesta una fragilidad, que ya no se puede tapar con silencios elegantes ni con respuestas ambiguas, y por eso empieza a sentirse esa imagen tan fuerte del título, una humillación del orgullo, no necesariamente pública, pero sí íntima y profunda. Aquí ocurre una reinterpretación importante, porque parte de la distancia que sufriste no fue abandono puro, fue una maniobra torpe para sentirse por encima, para no tener que admitir dependencia, admiración o necesidad frente a ti. Esto se ve mucho en personas que lanzan una piedra, y luego se esconden detrás de la frialdad, en quien minimiza lo que siente, pero sigue pendiente, en quien desaparece justo cuando el vínculo pide madurez, porque madurar implicaría reconocerte un lugar demasiado grande. La lectura no les absuelve, pero sí destapa un motor oculto, y ese motor era miedo a perder control en presencia de alguien, que incluso herido, seguía teniendo más verdad que ellos. Esa revelación modifica toda la película, porque ya no estás frente a alguien indiferente, estás frente a alguien desbordado por lo que no supo nombrar, y que eligió la estrategia más pobre, hacerte dudar para no verse pequeño. La carta del velo de hierro remarca que hubo orgullo mezclado con deseo, competencia mezclada con apego, y hasta cierta envidia ante tu forma de resistir, de recomponerte y de seguir generando recursos aún bajo presión. En la vida real eso se nota en cosas concretas, comentarios punzantes cuando te va bien, ausencia cuando necesitabas apoyo, reaparecer cuando estabas mejor, o un interés raro por saber en qué punto económico o afectivo te encuentras ahora. También veo una motivación externa que complica todavía más todo esto, alguien del entorno de esa persona, o incluso una dinámica familiar, laboral o de imagen, que alimentó decisiones pobres por miedo al qué dirán, a la comparación o a perder una posición. A veces no es una sola voz, es una suma de influencias, gente que opina, que mete inseguridad, que prefiere verte abajo porque tu ascenso les obliga a mirarse sin excusas. Esto añade una capa muy humana, porque no siempre te hirieron desde la maldad pura, a veces te hirieron desde la debilidad, y esa diferencia no quita daño, pero sí te da un poder inmenso, ya no personalizas tanto, entiendes mejor el mecanismo. Ahora bien, aquí viene el giro que prende todo, porque esa debilidad ajena empieza a convertirse en necesidad práctica no solo emocional, y ese detalle lo cambia todo. Veo movimiento relacionado con dinero, proyecto, oportunidad, acuerdo o reconocimiento que te coloca en una posición, que antes otros no imaginaron, y de pronto tu nombre ya no se asocia a la persona disponible, se asocia a la persona necesaria. Cuando cambia esa percepción, quienes te tenían archivado en un rincón cómodo sufren una sacudida muy real, porque descubren tarde que no eras reemplazable, y que además podrías prosperar sin contar con ellos. Notas que alguien que antes te ignoraba ahora observa cada paso que das, como si no entendiera qué está pasando. Si te reconoces en esto, escribe, ahora soy imparable, y quédate, porque lo siguiente lo confirma. La carta del cáliz del norte marca crecimiento material con una fuerza muy limpia, pero trae una condición importante. Ese avance se consolida cuando dejas de buscar reparación en la rendición ajena, y empiezas a usar tu foco para construir. Esto parece obvio, pero no lo es, porque a veces una parte herida quiere pruebas, quiere escenas, quiere ver al otro tragarse el orgullo, y sí, algunas de esas escenas pueden darse, pero no son el centro de la bendición. El centro real está en que tu economía, tu autoestima y tu autoridad interna suben a la vez, y ese conjunto genera un magnetismo que cambia conversaciones, precios, decisiones y vínculos.
Siento una situación muy concreta acercándose, una propuesta, un cobro pendiente, una puerta laboral, una alianza o una idea que empieza a dar dinero, donde antes solo parecía esfuerzo silencioso. Quien te observó con condescendencia, va a notar ese cambio antes incluso de que tú lo verbalices del todo, porque estas cosas se perciben en el porte, en la manera de responder, en lo poco que ya negocias tu dignidad. Es como cuando alguien entra a un lugar y ya no busca aprobación con la mirada, o cuando por fin deja de explicar demasiado sus decisiones. Esa sobriedad impacta más de lo que parece, y aquí va a mover muchas piezas alrededor. No obstante, la tensión sube porque alguien podría intentar acercarse, cuando detecte ese ascenso, y no desde la claridad más noble del mundo, sino desde una mezcla de arrepentimiento, necesidad y oportunismo. La carta del nudo solar pide mucha atención con eso, porque una parte de ti podría confundir validación tardía con reparación verdadera, especialmente si hubo mucho deseo de escuchar ciertas palabras. Aquí la lectura te da una ventaja enorme, reconocerás la diferencia entre quien vuelve transformado y quien vuelve asustado por perder acceso, y esa distinción será una de las decisiones más rentables de esta etapa, en amor, en trabajo y en paz mental. Hay algo más delicado todavía, porque la humillación que veo para esa persona no nace solo de tener que admitir que se equivocó contigo, nace de comprobar que mientras te hacía esperar, tú aprendías a prosperar. Esa combinación es demoledora para un ego inmaduro, porque ya no pueden contarse la versión cómoda, ya no sirve pensar que siempre estarías disponible, ni que el tiempo te iba a desgastar lo suficiente como para conformarte. Cuando una persona descubre que perdió influencia, justo en el momento en que más te necesita, se produce una caída interior muy seria, y ese derrumbe empieza a rozar decisiones concretas, movimientos, mensajes o intentos de negociación. Escorpio, ahora sí empieza a verse la salida luminosa de todo esto, y no como consuelo fácil, sino como una lógica emocional que por fin encaja. Aquello que te dolió también estaba empujándote a ocupar un lugar más alto, más limpio y más rentable. La carta del sol de mármol trae una dignidad serena, de esas que no necesitan ruido, porque cuando entiendes por qué te trataron así, dejas de usar tu energía para mendigar explicación y la conviertes en dirección. Ahí nace la riqueza más estable, no solo la que entra en forma de dinero, también la que ordena tu tiempo, tu atención, tus prioridades y la calidad de la gente que permites cerca. Veo claridad con una intensidad preciosa, y esa claridad toca varios frentes a la vez, una relación que se define, una oportunidad que se concreta, un asunto económico que toma mejor forma, un límite que por fin se sostiene sin culpa. Esto devuelve mucho poder, porque ya no vas reaccionando a lo que otros hacen o dejan de hacer, empiezas a elegir desde un centro mucho más firme, y eso cambia la calidad de tus resultados de manera casi inmediata. Cuando te colocas ahí, incluso el cuerpo descansa distinto, duermes mejor, piensas más claro, gastas menos energía anticipando decepciones, y lo que antes parecía bloqueo, empieza a moverse con una naturalidad sorprendente. Hay una recompensa material muy marcada, y me gusta porque no aparece como premio caprichoso, aparece como fruto de una madurez que ya estás incorporando. Puede llegar a través de un trabajo mejor valorado, de un cliente o acuerdo que reconoce tu nivel, de un proyecto propio que por fin arranca, o de una mejora económica nacida de haber dejado atrás vínculos que te drenaban más de la cuenta. La carta del jardín de cobre insiste en algo útil, conviene cuidar lo que crece sin anunciarlo demasiado, proteger tus planes hasta que estén firmes, porque la prosperidad florece mejor cuando no necesita ser explicada a quienes nunca supieron sostenerla. En lo afectivo también hay alivio, incluso si no buscas una reconciliación, porque la lectura te muestra que el nudo principal se suelta en ti, y eso cambia todo lo que atraes después. Cuando una persona deja de perseguir migas, deja de parecer disponible para lo confuso, y entonces empiezan a acercarse propuestas, tratos y vínculos con otra calidad, más claros, más recíprocos, más adultos. Si alguien vuelve, vas a tener criterio, no hambre, y esa diferencia vale oro, porque ya no te moverá una promesa bonita, te moverá la coherencia, el tiempo sostenido, la reparación concreta y la paz que esa presencia deje en tu rutina. Veo además que esta justicia no termina en ti, toca también a quienes fueron testigos silenciosos de tu proceso, gente que quizá no supo ayudarte, pero sí vio tu esfuerzo, tus intentos, tu manera de levantarte una y otra vez. Alguno de esos apoyos discretos puede volverse importante ahora,
con una recomendación, un contacto, una palabra bien dicha, una oportunidad compartida o un gesto, que abre una puerta donde antes parecía no haber hueco. A veces la vida compensa por rutas inesperadas, no devolviéndote exactamente lo que perdiste, sino trayéndote algo mejor a través de manos que no imaginabas, y aquí se siente muy fuerte ese tipo de reparación. Te propones cambiar algo en tu vida, empiezas con ganas, pero al poco tiempo pierdes el ritmo sin darte cuenta. Si te ha pasado algo parecido, deja en comentarios, no paro hasta lograrlo, y sigue atento, porque lo siguiente te impulsa. La carta del portal sereno sugiere un momento muy concreto para mover ficha, cuando notes que cierta presión baja, cuando ya no sientas necesidad de revisar si alguien responde, cuando una decisión deje de darte nudo y empiece a darte aire. Ese será el punto ideal para aceptar una propuesta, lanzar algo propio, pedir lo que vales, cerrar una puerta o tener una conversación definitiva, porque tu energía estará alineada con la verdad, no con la carencia. Y esa diferencia se nota fuera. La gente responde distinto a quien ya no está negociando consigo, a quien ya ha entendido que perder lo que humilla, también es ganar espacio para lo que eleva. Si todavía queda tristeza por dentro, quiero decirte algo muy íntimo, no invalida tu avance, no borra tu fuerza, no te hace retroceder. Uno puede estar creciendo, y al mismo tiempo sentir pinchazos cuando recuerda ciertos desprecios, ciertas faltas de gratitud, o ciertas promesas vacías, pero esos pinchazos ya no mandan, solo terminan de salir. Lo que antes era herida abierta ahora se convierte en memoria útil, en instinto afinado, en una sensibilidad que ya no te vuelve vulnerable al abuso, sino brillante para detectar valor donde de verdad existe. También veo una mejora en tu relación con el dinero desde una base emocional, y esto es enorme, porque no se trata solo de ganar más, se trata de dejar de vincular prosperidad con tensión constante. Cuando sanas la necesidad de probar tu valor a personas que no supieron verlo, cobras mejor, negocias mejor, eliges mejor, y de pronto aparece tiempo para crear, para descansar, para ordenar tu mundo sin culpa. Esa es una riqueza muy real, y suele llegar después de una etapa en la que parecía que todo esfuerzo se iba por grietas invisibles. Por eso esta lectura insiste tanto en que tu abundancia está conectada con el respeto que ya no vas a sacrificar. Siento una escena hermosa, casi silenciosa, en la que te das cuenta de que ya no necesitas imaginar a nadie arrodillado para sentir justicia, porque la verdadera prueba estará en tu vida funcionando mejor. Claro que puede haber disculpas, acercamientos incómodos, reconocimientos tardíos o incluso miradas de asombro cuando vean dónde estás, pero el regalo mayor será otro, caminar sin cargar con lo que te empequeñecía. Esa ligereza va a notarse en tu voz, en tus decisiones, en tu economía, en la forma de amar y de poner límites, y es muy probable que ahí entiendas que lo más valioso no fue recuperar nada, fue recuperarte. La expansión final es potentísima, porque ya no estás cerrando una herida, estás abriendo una etapa, y esa etapa viene con más dignidad, más dinero, más intuición y mucho menos ruido alrededor. Permítete elegir lo que te hace bien aunque otros no lo entiendan, cobrar lo que sabes que vale tu trabajo, cortar lo que te rebaja, y recibir sin culpa todo lo bueno que por fin encuentra espacio en tu vida. Mereces esta vuelta de la balanza, mereces ver resultados, mereces tranquilidad y abundancia, y si esta lectura te ha acompañado hoy, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.